Hola, este es un video que tienes que ver respecto a todo lo que tienes que saber de los derechos del autor. El autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística, a quien la ley protege para estimular su creatividad. Una obra es la creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o forma. Entonces, ¿qué es el derecho de autor? Es un reconocimiento que hace el Estado a toda persona física que sea un creador artístico, por lo que ésta otorga su protección para que éste tenga una serie de prerrogativas y privilegios de carácter personal y patrimonial. La propiedad intelectual son ideas materializadas llevadas a lo material. Las ideas pueden ser invenciones científicas, tecnológicas, obras literarias o artísticas. Como dato curioso, el 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual según el INDAUTOR. ¿Y cuál es el derecho de propiedad industrial? En el caso de marcas, avisos y nombres comerciales, se protege a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sean personas físicas o morales que utilicen un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de otros, de su misma especie o clase. No es requisito que se demuestre quién fue el autor de la denominación o del emblema propuesto a registro. ¿Y qué es la Ley Federal de los Derechos de Autor? Es el instrumento a través del cual se protege el derecho de los autores en México. La ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. ¿Existe la pluralidad de titulares en una obra? Cuando se hacen obras por encargo y la idea es del cliente respecto a cómo quiere su obra, al cliente se le concede el derecho patrimonial, mientras que el autor conserva su derecho moral. ¿Qué tipo de obras protege esta ley? Algunas de las creaciones son del área artística como literarias, musicales con o sin letra, teatrales, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas, arquitectónicas, audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, base de datos y algunas otras más. Pero, ¿qué obras no están protegidas? El artículo 14 no son objeto de protección como derecho de autor a los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos. Las reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas, emblemas de cualquier país, estado, municipio, división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones reconocidas oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. Tampoco son consideradas la información de uso común, tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y escalas métricas. En 1905, Karl Lange patentó una bicicleta doble para rizar el rizo, donde si el ciclista se acercaba al rizo pedaleando cabeza abajo, podría completar cabeza arriba la parte inversa del rizo. ¿El autor podrá renunciar a los derechos patrimoniales y morales? No, el autor solo podrá renunciar a los derechos patrimoniales por medio de herencia, licencias o su venta. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescindible, irrenunciable e innegable. Los derechos patrimoniales están vigentes durante toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más son contados. Cuando la obra le pertenezca a varios autores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de ser divulgados. Si muere y sin herederos corresponde al Estado y luego al dominio público los derechos patrimoniales de la obra del autor. Si eres autor y te interesa proteger tu obra, entonces depende. Si tienes invenciones científicas o tecnológicas, puedes hacer tu registro de patente en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tu invento tendrá 20 años de protección contra plagio intelectual. De igual forma, si eres autor de obras literarias o artísticas, el INDAUTOR o Instituto Nacional de los Derechos de Autor pueden ser registradas tus obras. Los artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor que puedes tener en cuenta son el artículo 21, que protege los derechos morales del autor todo el tiempo; el 26, que es respecto a las regalías que se le tienen que dar a los autores porque se haga uso de su obra. Estas son obligatorias y si no cuentas con tarifa de regalías, el instituto las establece. Artículo 78. Habla de las obras derivadas que son adaptaciones, traducciones o transformaciones de una obra primigenia.
Solo podrán ser explotadas con autorización del titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia. El artículo 82 es para quienes contribuyan en medio de difusión, ya que se conserva el derecho de editar en forma de colección. El artículo 83 es respecto a la obra musical renumerada, que sigue teniendo derecho al pago aunque sea por encargo. Y generalmente existe el derecho de seguimiento, que es el de conservar el 3% de regalías cuando se revende tu obra. Otra forma de protegerte como autor son los contratos. El contrato es un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o determinada cosa. Es usado para hablar de derechos y obligaciones. ¿Qué tipos de contratos hay? Bueno, pues existe el código unilateral, escrito por una persona y es usado normalmente para especificar cosas de una obra cuando es donada. Estos son usados como beneficios, pagos de impuesto y promoción. El tipo de contrato bilateral incluye dos personas y es usado para las obras por encargo. El uso de contratos se usa en galerías para acordar porcentaje de pagos, promoción y asignación. También es usado para venta de obra que incluya términos del número de obra, los precios y el tiempo de entrega de la misma. De igual modo, se usan para exposiciones que determinen la duración, el pago por el espacio, la entrega de piezas y el seguro de la obra. Para finalizar, es bueno saber qué son las sociedades de gestión colectiva. Una sociedad de gestión colectiva es una persona moral que tiene por objeto proteger a los autores y titulares de derechos conexos, recaudar y entregar las cantidades que se generen a favor de los autores y titulares de los derechos conexos. La sociedad se constituye sin ánimo de lucro y bajo lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, ahora que tienes toda esta información, ¿de qué formas piensas proteger tu obra?